Ya, entonces, hasta aquí hay alguna pregunta adicional, algo que tengas por ahí. No te olvides que en las razones, la división, proporciones, siempre buscar la constante, fracciones, la parte sobre el total, porcentajes, la parte sobre el total y multiplicado por el 100% o a su vez, el precio de venta es igual al precio de compra más la ganancia, pero como sabes, esto es mediante ecuaciones, ¿ya? Casi, casi no lo utilizamos desde aquí, pero sí el de acá, ¿ya? Esto no es tan complicado de no aprenderse. Y en el aumento, pues es aumento uno, aquí más aumento 2 y lo mismo en el descuento. Descuento uno y descuento 2 independientemente de lo que nos diga. Puede ser tres aumentos, por lo general siempre les dan dos aumentos, o hasta tres a lo mucho, nunca cuatro. Hasta ahora no se ha visto cuatro. Entonces, de estas dos formas podemos trabajar. La única diferencia aquí es el signo. Se lo puede hacer mentalmente, sí, con un poquito de habilidad y aprendiéndose los pasos. Entonces, ¿estamos claros hasta aquí? Sí, espero que todo esté claro. Y ahora sí, vamos a empezar a los ejercicios. Vamos un poquito por acá. Le voy a subir un poquito esto para comenzar a ver ciertas cosas. Ya, entonces las clases de ahora pues van a ser de ecuaciones, ¿sí? Introducción a ejercicios de tipo examen. Pero lo primerito, como debemos siempre analizar, es un poquito de teoría. Y después, lo demás es sumamente sencillo, no es nada complicado. Ya, vamos a empezar un poquito con esto. Y aquí vamos a volver a ver la tablita que habíamos visto anteriormente en las primeras clases, pero primerito un poquito de introducción nada más. Entonces aquí dice plantear una ecuación. Ya, el tema de ahora es planteo de ecuaciones. Y aquí ya aquí ya viene abarcando todo, por eso hice un pequeño resumen al comenzar la clase, para acordarnos. Planteo una ecuación es traducir el problema de un lenguaje escrito a un lenguaje matemático. Esta partecita de aquí se lo puede consultar incluso hasta en internet. Hay bastantes videos en internet que hablan sobre el lenguaje escrito o lenguaje natural a un lenguaje matemático, como que le transforman. Para resolver problemas sobre planteo de ecuaciones debemos seguir los siguientes pasos. Estos pasos de aquí son muy importantes. Voy a ponerle con un puntito de color rojo para asegurarnos. Interpretación del problema. Leer cuidadosamente para comprender toda la información proporcionada y las relaciones entre las cantidades involucradas. Este es el primer dato. Es como cuando nosotros estamos leyendo un ejercicio, ya sabemos si se trata de porcentajes, ya sabemos si se trata de fracciones o de razones en el mismo ejercicio ya te va diciendo, pero como les dije, todo eso con práctica. Identificación de variables. Bueno, aquí pueden ponerle cualquiera, ¿no? Yo siempre trabajo con X y Y, pero pueden ponerle la variable que ustedes deseen. Bueno, asignamos nombres de las variables a las cantidades desconocidas y definirlas claramente. Formulación de ecuaciones. Utilizar las relaciones establecidas en el problema para escribir ecuaciones matemáticas que representen esas relaciones de manera precisa. Resolución de ecuaciones. Realizar operaciones algebraicas para resolver las ecuaciones y encontrar los valores desconocidos. Por eso, en muchos de los ejercicios que hemos estado haciendo, hemos hecho bastante álgebra, bastantes pasos para simplificar el tiempo, como por ejemplo cuando hacemos artificios matemáticos, solo es práctica, ¿sí? Pero con todo, si tienen alguna pregunta fuera, igual me lo pueden hacer solamente para dedicarnos a despejar, a hacer despejes. Verificación de soluciones. Asegurarse de que las soluciones encontradas cumplan con todas las condiciones y restricciones del problema original. Aquí, esta partecita del número 5 es muy importante, porque nosotros podemos tener el ejercicio, podemos hacerlo completamente y bien, llegamos a la solución, como es. Pero a veces, y muchas veces pasa que no leemos muy bien lo que nos pregunta el ejercicio. Entonces ahí podemos pecar por no habernos asegurado de haber leído bien lo que nos pregunta. Porque muchas veces llegas a una solución, pero a veces te dice súmale 5, a veces te dice multiplícalo por 2. Todo depende de la pregunta, ¿sí? Entonces, siempre, a pesar de que ya tengamos el resultado, asegurarse rapidito con
con lo que te está preguntando y ahí sí marcar. Esto es muy importante, ¿sí? Siempre hay que verificar. Entonces, para llegar a plantear ecuaciones, pues siempre tenemos que recordar estos pasos, que son pasos muy importantes para poder hacer cualquier ejercicio. Veamos algunas condiciones. Leer determinadamente las veces necesarias el enunciado hasta comprender el problema. Definir y representar simbólicamente las incógnitas. En las primeras clases nosotros habíamos visto pasar del lenguaje normal al lenguaje matemático. Esta tablita de aquí es muy importante cuando nos dicen añadir, aumentar, agregar, excede a, es mayor con. Entonces nosotros siempre vamos a poner el signo positivo. En aritmética, la palabrita ahí también significa suma, pero no es que esto no quiere decir que a todas las 10 le vamos a poner suma, no, siempre y cuando verificando lo que nos está diciendo el ejercicio, ¿sí? Por ejemplo, aquí nos dice exceso y déficit entre A y B. Entonces aquí nos está diciendo que A y que es una suma y B. ¿Sí? Pero a veces podemos tener cuánto tiene y cada uno, entonces es ahí que nos puede dar por aquí y ya no le vamos a poner suma, ¿no? Porque obviamente en el ejercicio mismo se va a sobreentender. Y lo mismo pasa pues cuando nos están hablando de disminuir, quitar, la diferencia, excedido en, que es menor en. Aquí siempre vamos a utilizar el signo negativo. Y en aritmética también el signo negativo le tendríamos como O, ¿sí? Asimismo, puede decir entre A o B, entonces ustedes entre A o B, puede ser cualquiera de las dos, ¿no? Entonces ahí esas son las dos únicas condiciones. Cuando utilizamos en palabras O es un signo negativo y el I es positivo, pero siempre hay que entender el ejercicio. Ya esas son las únicas condiciones. Y de ahí, pues lo demás esta partecita de la multiplicación siempre va a salir, siempre. La palabrita de, del, de los, las, veces, siempre va a significar multiplicación. Repartir, distribuir, pues división, ¿sí? Y lo mismo pasaría con equivale, representa, significa, es, pues, será, tanto como. Esto de aquí siempre va a ser el igual, siempre va a ser de esa forma. Entonces, a repasar bien esta tablita para poder entender ciertos ejercicios, ¿sí? Siempre hay que trabajar de esa tablita. Aquí les voy a poner un ojito para que ustedes le puedan ver. Entonces, vamos, si es que no hay alguna pregunta, vamos a ver los demás ejercicios para ir viendo cómo se hacen, pero todo de aquí vamos a utilizar ecuaciones, ¿sí? Solo con ecuaciones vamos a trabajar. Y después del método de respuestas lo podríamos utilizar después, pero ahorita son ecuaciones y un simple despeje para poder llegar a una misma solución, ¿sí? Entonces vamos al primero. Así mismo yo voy a hacer los primeros y después dirían ustedes. Algunos casos para plantear ecuaciones. Exceso o déficit. Entonces tenemos, entre A y B tienen 50 y A tiene 10 más que B. ¿Cuánto tiene cada uno? Por ejemplo, en estos ejercicios nosotros podemos interpretarlo de la siguiente forma. Podemos decir, entre A más B tienen $50. Eso es lo que nosotros ya conocemos. Y A tiene 10 más que B. ¿Ya? Esta es una forma de plantear la ecuación. Hay otra forma también de plantear la ecuación que vamos a llegar prácticamente a lo mismo. A más B nos va a dar un total. Esto de aquí simplemente estoy poniéndoles para que ustedes puedan entender lo que voy a hacer. Entre A y B tiene $50, pero aquí nos da una condición muy importante que cambia el porcentaje de dinero que puede tener cada persona. A tiene 10 más que B. Entonces ustedes pueden poner a pensar, si yo tengo un mismo valor para ambas cantidades y si el ejercicio me dice que A tiene 10 más que B, entonces si ambos tienen la misma cantidad, pero va a haber una diferencia de 10 y en este caso es A, ustedes le ponen el 10 ahí.
Y bueno, solo para demostrarles, les voy a proteger con paréntesis, para poder decir que esto solo corresponde a más X, que solo correspondería a B, y esto de aquí es igual a 50. Esta partecita de aquí, como les he puesto un puntito, no se pone en un examen. Esto de aquí simplemente me sirve para yo hacerles de entender a ustedes cómo podemos llegar directamente a un planteamiento. O sea, sin necesidad de poner dos variables. Como pueden observar aquí, nosotros más rápido podríamos hacer el ejercicio con una sola variable y es mucho más sencillo, ¿sí? Como tendríamos aquí x más x es 2x, este 10 se pasa por el otro lado a restar, me queda 40, se saco la mitad 1 y la mitad 20, donde me dice que x es igual a 20. O sea, este x corresponde simplemente al b, ¿ya? Entonces x es igual a b. Y a es igual a x más 10, donde x tiene un valor de 20 más 10 sería 30. Igual, solamente esto es para demostrar. Pero ustedes mentalmente, si ya saben que es 20, obviamente sumarían, ¿no? Si les está preguntando la edad de a, la cantidad de a, ustedes ya saben que es 30. Pero esto de aquí nos sirve solo para demostrar. Y pasa lo mismo cuando utilizan ustedes dos incógnitas, como podíamos ver aquí, que A más B es igual a 50, A es igual a 10 más que B. Entonces llegamos a lo mismo, simplemente habría que reemplazar. ¿Cuánto tiene cada uno? Nos dice el ejercicio. Ya, borremos esta partecita y listo. Entonces simplemente habría que reemplazar como 10 más B más B. Recuerden que estamos simplemente utilizando la primera, ¿no? Es igual a 50. Aquí igual sumo, ¿no? 2b es igual a 40 y b es igual a 20. Llegamos a lo mismo, nos dice que b es igual a 20. Y si reemplazamos b aquí también, sabemos que a es igual a 30. Llegamos a lo mismo. Así que les dejo estas dos formas para que ustedes puedan interpretar los ejercicios, utilizando una sola incógnita o utilizando dos incógnitas, que a la final llegan a lo mismo. Pero para que ustedes puedan llegar a una sola incógnita, hay que hacer varios ejercicios para poder entender el problema, cuando sí debemos hacer en una sola incógnita y cuando no podemos hacerlo. En este caso, pues, como ustedes pueden ver, nos da lo mismo. Anteriormente, nosotros en ejercicios de porcentajes, había uno que decía algo así, más o menos me acuerdo. Habían dos botecitos, ¿sí? Por ejemplo, era el bote número uno y bote número dos y nos daba un total de 50. Deben recordar que a ambos yo les había puesto X, pero para que esto sea una igualdad, a cualquiera de los dos, como obviamente estoy sumando, le dije que aquí sería menos 50, menos 500, ¿sí? Si se dan cuenta, bueno, esto es igual a 500 también. Esto de aquí es para trabajar solo con una sola incógnita, ¿sí? Ya, ustedes saben que si se ponen a despejar esto, llegarían a una misma solución prácticamente. A ver, déjenme ver, este 500 pasaría. A ver, déjenme ver si está bien puesto. A ver, X y X ya, sí estaría bien. Ah, ya, está al revés, mejor dicho. Al revés le he puesto. Ya, entonces aquí sería el 500 y aquí sería el menos X. Ya siempre se le pone de esta forma. ¿Y por qué menos X? Porque nosotros, si es que encontramos un valor de X, sabemos que esta cantidad ya tiene su cantidad, ¿no? Y al 500 menos la cantidad que ya encontramos, ya encontraríamos la otra cantidad, que en este sería el tarito número 2. Y de esa forma nosotros estaríamos trabajando con una sola incógnita. ¿Se dan cuenta? Entonces, si ustedes despejan esto, x menos x le da 0 y este 500 se pasa al otro lado que también se hace 0. Es una igualdad. Pero todo esto ganamos con práctica. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Roxana, tal vez alguna pregunta en la explicación de estos primeros ejercicios. No, profe. Sí, todo claro. Solange, ¿tienes alguna pregunta? No, ¿Algo que profe. tengas por ahí? No, todo está claro. Sí. Entonces vamos a ver este de aquí ya y vamos a ver cuánto nos da en este ejercicio.
Veamos. Entre Juan y Pedro tienen 60 años. Juan tiene el cuádruplo de la edad de Pedro. ¿Qué edad tiene cada uno? Entonces, el cuádruplo significa cuatro veces, o sea, cuatro veces cierta cantidad, estarían multiplicando. Entre Juan y Pedro, entonces aquí sería Juan más Pedro, a ver, Pedro sería, tiene 60 años. Juan, entonces aquí pongo, Juan tiene el cuádruplo de la edad de Pedro, o sea, el cuádruplo de P. Vamos a ir detallando un poquito más de esto. Entre Juan y Pedro, Juan más Pedro tiene 60, es igual a 60. Entonces escriba, el Juan tiene lo mismo, igual el cuádruplo de la edad de Pedro, cuatro veces la edad de Pedro. ¿Qué edad tiene cada uno? Entonces aquí van a hacer lo mismo, ¿sí? Entonces, simplemente van a reemplazar. Voy a reemplazar aquí directamente. En este caso, pues yo ya le voy. Es otra forma de cortar pasos, ¿no? Si ustedes ya le ven aquí que tienen J y valen que, y saben que J vale 4P, hacen directamente la suma, ¿no? Sería 5P es igual a 60, donde P es igual a 12. ¿Qué edad tiene cada uno? Entonces, Pedro tiene 12 años y ustedes ya pueden hacer una suma o una resta para llegar a 60, ¿sí? O simplemente también podrían reemplazar aquí. 4P es igual a 12 y aquí sería 48. Esta es la edad de Juan. O simplemente sumaban. Tengo 12 para llegar a 60, me faltan 48. También podrían haber llegado a lo mismo. Y lo mismo, si ustedes quieren ocupar una sola variable, entonces ya saben que. Pero ahí hay que tener mucho cuidado. Simplemente tienen que poner tal cual como les dice la oración para que ustedes puedan plantear el ejercicio. Como por ejemplo aquí hablaban de Juan y Pedro y después ustedes entendían que uno de ellos, en este caso Juan, a ver, Juan sería aquí, ¿ya? Juan tiene el cuádruplo de la edad de Pedro. Entonces obviamente que Juan va a ser mayor, ¿no? Entonces ustedes si observaban las respuestas, si les daban respuestas, ya sabían cómo hacerle directamente el ejercicio, pero en este caso solo estamos haciendo mediante ecuaciones. Entonces ya, de una vez como planteaban rápidamente las incógnitas y todo eso, entonces le hubieran hecho de esta forma. Le hubieran puesto como 4x más x. Recuerden que uno tiene cuatro veces la edad del otro y suman 60. Y si se dan cuenta, llegan a lo mismo. Van a llegar a lo mismo, pero ya sin necesidad de poner dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Sí? Ahí tienen alguna pregunta, algo adicional que no haya quedado claro. Es sumamente importante que ustedes puedan expresar cualquier inquietud que tengan. ¿Sí? Todo estamos claros, ¿ya? Vamos a ver este de acá. Asimismo, vamos a detallarlo. Combinación de exceso y déficit con múltiplos y submúltiplos. Entre Albertito, Bolívar y Carmen tienen $580. Bolívar tiene 20 más que Alberto y Carmen tiene el duplo de lo que tiene Bolívar. ¿Cuánto tiene cada uno? Entonces nosotros vamos a trabajar. Podemos trabajar con tres incógnitas. ¿Se dan cuenta? Podemos trabajar tres ecuaciones con tres incógnitas en este ejercicio. Pero cuando vemos que uno tiene un poquito más que el otro tiene un poquito más que el otro, menos que el otro, entonces lo mejor que podemos hacer aquí es trabajar con una sola variable. En este caso voy a hacerle de la siguiente forma. Albertito más Bolívar más Carmen van a tener un total. Ya esto para poder entrenar nomás. Entonces, nosotros vamos conociendo este ejercicio? Vamos poniéndole de esta forma. Bolívar tiene $20 más que Alberto. Entonces, vamos a nosotros a decir que Alberto tiene X y Bolívar va a tener X más 20. Se sobreentiende lo mismo, prácticamente es lo mismo. Y Carmen tiene el duplo, o sea, dos veces. Dos veces, la palabrita veces significa multiplicación, el duplo de lo que tiene Bolívar. Entonces Bolívar tiene X más 20. X más 20.
Y recuerden que todo esto es igual a 580. Y pues bueno, ahorita simplemente se trata de un despeje. Y como pueden observar, tengo sumas. No pasa nada si le hago de forma directa porque tengo sumas en todo esto. 2x más x y más x nos quedaría, aquí nos quedaría, a ver, 2, 3, 4x. Y bueno, ya no tengo más con x ahora. 2 por 2 es 4, es 40 aquí, justo aquí porque tengo que aplicar propiedad distributiva. 40 más 20, 40 más 20 es igual a 60. Y esto de aquí es igual a 580. Entonces despejemos. 4x es igual, este 60 se pasa al otro lado, ya saben, cambiado de signo y me quedaría 520. X es igual, tengo 520 dividido para 4, eso me da a 130. ¿Cuánto tiene cada uno? Te dice el ejercicio. Rápidamente yo ya sé que A tiene $130. B tendría 150 porque le suma 20. Y C tendría 150 más 20 que me da 300. Por 20 que me da 300, ¿ya? Entonces ahí tenemos las dos cantidades y como pudieron ver, si trabajamos con una sola incógnita, o sea, en las clases demostrativas también damos ejercicios como estos, pero no se les enseña mucho a sacar con una sola variable. Nosotros tenemos que practicar bastante para saber cuándo sí y cuándo no podemos hacer eso. Todo es con práctica, pero aquí ya tienen otra forma más. En el caso, porque esto de aquí se hace aplicando respuestas, pero en el caso de que en las opciones A, B, C y D, ustedes no tengan ninguna opción que se parece tanto como les dice aquí, porque también pasa, no es que siempre están en las respuestas, en la mayoría de casos sí están aquí, pero puede que a veces por aquí nos den cierto dato en este y en este, que lleguemos a los 580, pero puede haber una coincidencia que aquí también lleguemos al mismo dato. Entonces, si es que no tenemos otra opción, podemos hacer la ecuación. Y como pueden observar, no es nada complicado, es sumamente sencillo. ¿Ya? Entonces vamos al siguiente ejercicio. Veamos qué nos dice por acá. Números consecutivos. Se obtiene un número consecutivo sumando uno al número anterior. Por ejemplo, aquí tenemos número entero. O sea, el entero puede ser cualquiera. Aquí simplemente les está poniendo X. El número consecutivo, X más uno. Ya saben que siempre se trata así de los números consecutivos. Entonces, ¿cómo podemos hacer este ejercicio? Ejemplos. La suma de tres números consecutivos es 369. ¿Cuáles son los números? Primerito vamos a hacer de esta forma aplicando ecuaciones y después vamos a ver una fórmula que es muy importante para poder hacer estos ejercicios. Los escribamos mediante ecuaciones solo para aprender. A ver, nos dice la suma de tres números consecutivos. Voy a decir que mi primer número es de X, el segundo número es de X más uno y el tercer número es de X más 2. ¿Sí? Entonces ahí estarían los tres números. Y esto me dice que es 369. Entonces vamos a ver cuáles son los números, ¿no? Entonces aquí tengo uno, 2, 3x más 3 es igual a 369. 3x es igual a 366. X es igual. Entonces tengo 366 dividido para 3. Eso me da a 122. Pues ya sé que el primer número es 122, el segundo número es 123, el tercero es 124. ¿Sí? Sumamente sencillo, ¿no? Aplicando un poquito de ecuaciones. Todo esto de aquí estamos aplicando ecuaciones para poder ejercitarnos un poco. Después vamos a ver el método fácil. Asimismo, vamos a ver el siguiente número. La suma de cuatro números consecutivos es 246. ¿Cuáles son los números? Se dan cuenta que aquí nunca les están nombrando si son los números consecutivos pares o impares. Simplemente te dicen números consecutivos.
nada más. Entonces nosotros podemos hacerle aplicando esto. Pero veamos. Entonces ya saben, el número uno es x más uno, x más 2 y x más 3. Y esto pues es 246. Entonces ya saben, la suma de los cuatro números consecutivos, ahí están cuatro números, es 246 y suman directamente. Entonces tienen uno, 2, 3, 4x. Después tienen 2 y uno, 3, más 3 son 6, 246, donde x es igual. Recuerden que este 6 se pasa al otro lado, sería 240. Y 240 es como que tuviéramos 240 como tuviéramos 24. 24 dividido para 4 es a 6. Y recorro un cero porque no le dije 240, ¿no? Entonces un poquito más mental. ¿Cuáles son los números? Ya saben que el primer número es 60, el segundo número 61, número 2 62, 63. Números consecutivos nada más. Vamos a ver ahora, bueno, esto de aquí es aplicando un poquito de ecuaciones. Pero hay otro método que es mucho más fácil llegar a una misma solución. Veamos lo que dice aquí. Fórmula del promedio, sí, del promedio de números. La fórmula se puede aplicar a consecutivos pares o impares, ¿sí? Entonces nosotros ya tenemos esta condición de pares o impares. Nunca les está hablando de los números consecutivos que no les avisen si es par o impar, ¿no? Aquí ya te dice que esto vamos a utilizar con pares e impares. Entonces veamos. Aplicando la fórmula, vamos a ver. La suma de tres números consecutivos es 369. ¿Cuáles son los números? X es la cantidad que nosotros vamos a encontrar. Aquí tenemos una sumatoria de n. Obviamente estaríamos sumando todos los números, que en este caso son 369, y la cantidad de números que vamos a aplicar, en este caso son 3. Entonces, todo eso es la sumatoria. Entonces, vamos a ver. La suma de los tres números consecutivos es 369. Miren, 369. Y como nos está diciendo que son 3, entonces ya le ponemos, ¿ya? Entonces, dividamos 369 dividido para 3. Eso nos da 123. 123. Pero siempre estos resultados siempre va a ir en el medio. Siempre va a ir en el medio. Así que antes del 123, a ver, la suma de tres números consecutivos, ya. Antes del 123, ¿qué estaba? El 122. Y después del 123 está el 124. ¿Sí? Entonces, como pueden observar, todo esto estamos llegando rápido, ¿no? No estaba nada complicado. Y este de ejercicio de aquí es el mismo que está acá. Miren, 122, 123 y 124. Pero aquí hemos aplicado simplemente una pequeña fórmula, una pequeña estrategia, que como pueden observar, llegamos a lo mismo, ¿sí? Entonces, desde aquí, esto es muy importante. Veamos el siguiente. Nos dice, la suma de cuatro números consecutivos es, ven, vamos a ver cuáles son estos números, ¿no? Entonces, primerito escribimos el 246 y esto de aquí dividido para 4. Cuatro números, ya saben, en el denominador, y la sumatoria, pues vamos a ponerle arriba, nada más. Entonces, 246 dividido para 4, esto me da como 61,5. Ya, nos da 61,5. Y nosotros de aquí tenemos que ser muy cuidadosos. Como les dije, estos números de aquí siempre van al medio, siempre tienen que ir al medio. Antes del 61,5 estaba el 61 y antes del 61 estaba el 60. Ahora después del 61,5 está el 62 y aquí está el 63. ¿Eso qué significa? Que esta cantidad cuando nos da con decimales le vamos a poner en el medio y lo único que vamos a tomarle en cuenta es lo que estaba antes, ¿sí? Estas serían las cantidades. Y llegamos prácticamente a lo mismo,
60, 61, 62 y 63. Y aquí está, 60, 61, 62 y 63. Preguntas, pregunten nomás si tienen hasta aquí alguna inquietud o alguna pregunta adicional. O todo está sumamente claro. Hola, sí, todo está claro hasta aquí. ¿Sí? Roxana, ¿alguna pregunta adicional en estos ejercicios que todavía no han estado complicados, han estado sumamente sencillos? Sí, todo claro. Sí, todo está claro ya. Vamos a tomar un pequeño descanso ya y rápidamente les voy a mandar el link para comenzar a la siguiente parte. ¿Sí? Pero hasta aquí todo está claro. Ya, ya les mando. Enseguida les voy a mandar. Entonces vamos a actualizar esto y enseguida les mando.